Bueno, Nix, ¿puedes ver bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, antes de continuar, te consulto. ¿Cómo vas con la actividad? Profe, ya realicé un aporte en la plataforma que fue el mapa mental de los modelos, de los Ujú. diferentes modelos. Estoy ahorita realizando el mapa mental para subir el segundo aporte de las dimensiones. Dios. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Esa es la intención, como irles profundizando en el tema para que sea más fácil de entender. Y elegí China, Medio Oriente y demás, que son como culturas muy diferentes a la nuestra, para poder hacer ese comparativo. Listo, entonces, a ver, si hablamos de los negocios internacionales, generalmente uno se va a teoría en torno a economía, a los propios negocios, ¿cierto? A relaciones internacionales, pero no siempre el primer pensamiento es como el plano cultural, cómo interviene eso dentro del mercado, porque eso hace complejo el proceso. Cuando hablamos de las diferencias culturales, a menudo estas son subestimadas y también pueden ser un factor que es capaz de determinar el éxito o el fracaso en una empresa dentro del ámbito pues internacional. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar en comprender y aplicar las dimensiones culturales dentro del contexto de los negocios internacionales, que es el que nos interesa. Vamos a imaginar lo siguiente, que tenemos una empresa con un historial de éxito en su mercado local. Pero esta misma empresa decide aventurarse en una operación internacional en un país que tiene una cultura que es significativamente diferente. No tiene una comprensión adecuada de las dimensiones culturales y esta empresa podría encontrarse en un terreno que es totalmente desconocido, enfrentando obstáculos que van más allá de los desafíos comerciales tradicionales, desde la comunicación y las estrategias de marketing hasta la toma de decisiones y la gestión de recursos humanos. Aquí las diferencias culturales se entrelazan en todos los aspectos de las operaciones internacionales. Por esto es que abordar este tema, su importancia radica en que el mundo que hoy conocemos, que está totalmente globalizado, ninguna empresa, ningún negocio puede darse el lujo de ignorar estas dimensiones culturales. Para ilustrar esto que estamos diciendo, consideremos lo siguiente. Una empresa occidental que valora mucho el individualismo, que es una de las dimensiones, y la toma de decisión independiente, puede enfrentar dificultades en un país oriental donde el colectivismo y la toma de decisiones consensuadas son la norma. Aquí la falta de adaptación a estas diferencias culturales puede generar malos entendidos, conflictos y en última instancia el fracaso dentro de este mercado. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Resulta que existen unas dimensiones culturales. ¿Cómo que dimensiones culturales? Imagínate que te dicen, Nixo, tienes que medir la cultura de este mercado. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mides la cultura? Si cuantificar la cultura, uno no se imagina diciendo tiene un 20% de cultura, ¿cierto? Porque la cultura estamos acostumbrados a verla desde un enfoque cualitativo, no cuantitativo. Y eso es lo que lo vuelve difícil cuando uno habla de este aspecto. Entonces, existe algo que se llama las dimensiones de Hofstadter. No sé si lo has escuchado. Es una forma que se puede utilizar para medir la cultura de un país. Porque resulta que este señor estableció unas dimensiones y dentro de estas dimensiones dio valor cuantitativo. Y ese valor cuantitativo va de 1 a 100. Si está en 1 significa algo, si está en 20 significa algo, ahora las vamos a ver. Y es una forma, digamos que de pronto no es la única, pero sí es una buena forma como de examinar cómo está el país hablando a nivel cultura. Ahorita te voy a mostrar la de Colombia.
me recuerdas por si se me llega a olvidar. La voy a dejar ahí abiertica y ahora te muestro la de Colombia. Entonces resulta que tenemos una serie de dimensiones. La primera dimensión hace alusión a lo que es el individualismo versus el colectivismo. Y es que esta dimensión se refiere en el grado en que las personas de una sociedad tienden a ser de forma, digamos, individualistas o independientes o piensan de forma individual, sobre todo en la toma de decisiones. O aquellos que son todo lo contrario, que son colectivistas, que actúan en grupos, piensan en grupos y de la misma forma toman las decisiones. Sociedades individualistas, un ejemplo clásico es Estados Unidos. En ellos prevalece la autonomía en la toma de decisiones individuales, mientras que sociedades colectivistas, como por ejemplo China, ellos le dan más importancia a el grupo o la toma de decisión consensuada y en grupo. La siguiente dimensión se llama distancia-poder. Esta dimensión evalúa cómo se distribuye el poder en una sociedad, cómo se acepta, digamos, la desigualdad, por decirlo así. Si, qué tan bien o qué tan mal está repartido el poder. En sociedades que tienen una alta distancia en esta dimensión, en lo que sería el poder, como por ejemplo Arabia Saudita, existe una fuerte jerarquía. O sea, que hay una fuerte distancia, te está diciendo es eso, que hay una fuerte jerarquía y un respeto por la autoridad. Por otro lado, en sociedades que tienen una baja distancia en el poder, como es el caso de Dinamarca, quiere decir que aquí las estructuras organizacionales son más planas y hay una mayor distribución del poder. También en la tercera dimensión tenemos lo que es la evitación de la incertidumbre. Esta dimensión mide qué tan tolerantes somos o qué tan tolerante es la sociedad ante la ambigüedad y la incertidumbre. Hay países que tienen una alta evitación de la incertidumbre, como por ejemplo Grecia, y las reglas y regulaciones son totalmente estrictas, rígidas, o sea, no permiten que nada se salga de su lugar, pero es con la intención de evitar ese tipo de situaciones que te generan incertidumbre. Mientras que hay otros países, como el caso de Singapur, que son muy flexibles y son muy, digamos, son muy abiertos al tema de incertidumbre. Ellos no tratan de evitarla. Ellos lo que buscan es adaptarse a ella. Por eso es que se vuelven tan flexibles. Y en la cuarta dimensión tenemos lo que es masculinidad y feminidad. Aquí esta dimensión no hace alusión a que haya más hombres o más mujeres. Hace alusión a rasgos distintivos, por decirlo así, de cada género. Entonces, esta dimensión se relaciona con un enfoque en torno al éxito, lo que es la masculina. Es lo que tiene que ver con el éxito, con la competitividad, con el dinero. Pero en contraste, cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de una sociedad que promulga por la calidad de vida, las relaciones interpersonales, el bienestar de la sociedad, lo que es la feminidad. Japón es un ejemplo de una sociedad que tiene una puntuación alta en masculinidad, mientras que Suecia se inclina hacia la feminidad. En la quinta dimensión tenemos lo que es la orientación en el largo plazo versus corto plazo. Esta dimensión se centra en la percepción del tiempo y si una sociedad valora, digamos, lo que es la tradición, las costumbres y la perseverancia a largo plazo, como es el caso de China, que ellos son muy respetuosos de sus tradiciones y sus costumbres. O si se enfoca más en resultados inmediatos, como es el caso de Estados Unidos. Y por último, la última dimensión que tenemos es la dimensión de la indulgencia versus la restricción. Esta dimensión se refiere a sí, al reconocimiento, a la gratificación, a los deseos y la regulación de comportamientos impulsivos. Entonces, sociedades que son indulgentes, como por ejemplo Australia, que tiende a permitir una amplia gama de expresiones, es una sociedad que es bastante indulgente. ¿Cómo así? ¿Qué pensarías tú si tú, por ejemplo, vas al centro comercial y tú observas que hay personas descalzas? ¿Cómo mirarías eso?
profe, pues en una sociedad que no está acostumbrada como a verificar esas tipo de situaciones, pues se ve una persona extraña. Inclusive se pueden catalogar como personas de escasos recursos o que de pronto no tienen acceso a muchas cosas en una sociedad Es como correcto. la que predomina aquí en Colombia. Pues en otras sociedades, digamos como en Hawái, pues algo, me imagino que eso será totalmente normal o inclusive en Cartagena. En Cartagena debe ser muy normal que entren descalzos, me imaginaría yo, a un centro comercial por la misma cultura, por la misma situación de la ciudad. Ok. Bueno, realmente sí. Estuve en la ciudad, en un centro comercial, ves gente descalza, con todo que yo estoy en la costa. Pero si tú ves gente descalza, a ti lo primero que te va a venir a la mente, de pronto es una persona de escasos recursos o es una persona que tiene problemas cognitivos o algo así, pero no lo vas a ver normal del todo, porque somos una sociedad muy restrictiva. Sin embargo, Australia, ella es muy indulgente y allá eso es lo más normal del mundo. Personas bien vestidas y que tú ves que están descalzas, porque ellos hablan mucho del tema de la gratificación. Es como darle permisos, por decirlo así, a sus ciudadanos, de darse ciertos gustos, por decirlo así. Pero hasta el otro extremo que son, como te digo, que son las sociedades que son restrictivas. Estas sociedades restrictivas, por ejemplo, la India, que impone control sobre el comportamiento. Por ejemplo, en la India, al momento de comer, ellos ocultan su mano izquierda en la parte de atrás y comen con la derecha, porque es un tema también cultural y religioso, de que la mano izquierda está asociada a cosas impuras. Entonces ellos ni por accidente utilizan la izquierda al momento de comer. Entonces son restricciones que la misma sociedad va imponiendo. Entonces, en términos generales, podemos decir que estas son las dimensiones que se utilizan para medir, que como te decía, tienen una escala, van de 1 a 100. Entonces, sigamos. Entonces, si miramos la aplicación práctica de estas dimensiones, porque una cosa es la teoría, ¿cierto? Y otra cosa es ya verla en acción, vamos a ver, por ejemplo, empresas que pueden utilizar este conocimiento para así poder adaptar las estrategias y las operaciones. Entonces, por un lado, uno de esos elementos es la adaptación cultural. Tenemos empresas exitosas en el ámbito internacional que reconocen la importancia de adaptarse culturalmente. Esto implica modificar productos, servicios y estrategias de marketing para satisfacer las preferencias y valores culturales de un mercado específico. Por ejemplo, tenemos a McDonald's. McDonald's es muy conocido por sus colores, ¿cierto? El amarillo destaca y por su imagen, que es la M y el payaso, de las cosas como insignias de McDonald's. Sin embargo, cuando su negocio se expandió a nivel internacional, ellos tuvieron que hacer esta adaptación en varios países. En India tuvieron que ofrecer una opción vegetariana, porque sabemos que las vacas allá son sagradas y no es buena idea ofrecer una hamburguesa de carne. Además que también ofrecen una hamburguesa a base de pescado. Y en Japón, por ejemplo, se tuvieron que inventar el mac teriyaki. Eso no lo vas a ver en otro lado. Eso nada más lo vas a ver allá, porque la adaptación cultural los obligó a ir a esto. Incluso, ahí hay un McDonald's en China, que ese McDonald's, generalmente los McDonald's, pues como sabemos, es lo amarillo y demás, pero en China fue un poco diferente. Ese tema del payaso y la cuestión, a ellos eso no, pues simbólicamente no les atrae. Eh, lo toman como una burla o algo así. Entonces el McDonald's de allá es el único que tiene un dragón, que está decorado así como con dragones, porque eso es una figura que infunde respeto allá. Entonces son cambios que les tocó hacer, tanto en el producto como en su imagen, para poder hablar de una adaptación cultural.
También tenemos algo que es el desarrollo del guanxi. En muchas culturas orientales, como China, cuando hablan de relaciones personales, eh, ellos no se refieren a relaciones personales, sino que utilizan esta palabra, guanxi, y hace referencia a esto. Son esenciales dentro de los negocios y está enfocado en cultivar conexiones y construir relaciones de confianza. A menudo esto es la clave del éxito dentro de estos mercados. Por ejemplo, Alibaba es el mayorista de AliExpress. AliExpress el minorista, por si de pronto lo has escuchado. Y Alibaba vende por contenedores. Este es el gigante chino del comercio electrónico y él prosperó en gran medida debido a su enfoque en el desarrollo del guanxi o lo que eran las relaciones sólidas con sus socios y clientes. Y es que aquí viene otro punto. Este tema cultural va más allá. Tú has podido cerrar el negocio, caso chino, y ellos tienen la costumbre de que una vez el negocio está cerrado, brindan como una comida. Y hasta ahí es normal porque eso aquí también se hace. El problema radica en que ellos dentro de ese ofrecimiento, ellos ofrecen un licor, que creo que es el sake, si no estoy mal. Entonces, si tú lo rechazas, solamente tienes dos causales para rechazar. O estás enfermo y estás tomando alguna droga que ellos sepan, y bueno, listo, ni modo. O si eres mujer y estás embarazada. Del resto, para ellos es un desagravio, es como si te burlaras de la cultura de ellos. Entonces, ni modo. Pero entonces ahí viene otro detalle. Si lo aceptas, no es como uno dice aquí que de pronto, bueno, lo acepté por cortesía. O como dicen también que son los famosos tragos sociales. No es que te tomaste uno, dos, tres y ya no voy a tomar más. Eso es peor. O sea, si ya lo aceptaste, hasta que se acabe, tienes que tomar. No puedes suspenderlo a la mitad del camino, por decirlo así. Es un tema cultural. Ellos ven con malos ojos que les entreguen regalos, porque lo pueden malinterpretar como que tú estás intentando de sobornar. Entonces, es un tema bastante complejo al hablar de negocios con otros países y culturas que son opuestas a la nuestra. Por otro lado, tenemos lo que es la negociación paciente. Adelante, Nixon. Profe, una consulta, digamos, ahí, ¿qué cultura predominaría? Porque la pregunta, digamos que en ellos, si les ofrece un artículo, pues ellos lo toman como falta de respeto. Pero pues, más Ujú, que todo para las costumbres latinas, ofrecer un obsequio. Trabajo en una empresa donde cuando viene un visitante se le da un obsequio de cortesía o por es bienvenida. correcto. Ahí cómo se manejaría ese intercambio cultural. Si uno está allá, Sí, se arraiga las culturas de allá. Y si ellos vienen acá, ellos deben de entender también nuestra cultura o ellos lo tomarían igual algo como una así. falta de respeto. Digamos que si ellos son los que vienen, generalmente las empresas de aquí se ilustran, pues estudian un poco sobre los gustos, qué les gusta. Cuando tú recibes visita de otros países, tú tratas como de, bueno, qué es lo que hacen ellos para ver cómo los agrado, ¿cierto? Pero en el mismo proceso de agradarles, tú les empiezas a mostrar tu cultura, porque ellos están aquí. Entonces, por ejemplo, viene gente del exterior y por lo menos aquí en la costa, no la pelan llevándola a comer fritos. En sitios famosos aquí para comer fritos. No es que viniste a la costa y no te comiste una arepa con huevo, por ejemplo. Son cosas muy propias de aquí. Entonces, digamos que tú le brindas esa posibilidad de, ven, estás en otro país, estás en otra cultura, aprende, yo estoy aprendiendo de la tuya, aprende también de la mía, más no es obligatorio, o sea, eso se brinda porque tú los estás recibiendo. Pasa a la inversa, si tú vas allá, obviamente ellos van a aprender un poco de la tuya, pero ellos van a querer brindarte la de ellos. Es que es eso, ellos. Entonces es como saber jugar. ¿Sí me explico? No de pronto no irte a los extremos, porque sí. Por ejemplo, la India. Te pongo un ejemplo muy puntual. Yo lo pensaría para hacer en la India, porque ellos también brindan una comida. El problema está que en la India el primer bocado te lo da el anfitrión con la mano.
Y yo, cuando vi eso, yo me quedé así como que no puede ser. O sea, eso a mí me costaría algo. Ellos también son muy conscientes de lo que es la cultura occidental, que es la de nosotros. Entonces, probablemente hablarán de esa costumbre, pero no te obligarán a hacerlo, digo yo acá. Entonces, es un tema que siempre que se va a entablar negociaciones así, toca investigar. Toca investigar, toca preguntar qué les gusta, qué no les gusta, qué les podemos ofrecer, porque es difícil. Incluso ahora vamos a ver al final, donde se habla de los posibles errores que se pueden dar. Y uno es eso, es la malinterpretación. Por cultura podemos malinterpretar algo. No vayamos lejos, aquí mismo en Colombia. Aquí se pueden malinterpretar cosas entre una región y otra, por expresiones, por la forma de pronto en la que digamos las cosas, por comportamientos. Entonces, ahora si pasa dentro del país, ahora cómo no va a pasar con otro país que culturalmente es muy diferente. En estos días me sucedió algo con una profesora que es de Cali y estábamos hablando y yo le he dicho, no, es que la puerta en mi casa es que mi esposo lava los chismes. Y ella se me quedó mirando y me dice, ¿cómo así? Y es que ustedes enjuagan, tú enjuagas los chismes. ¿Y cómo enjuagas un chisme si eso tú lo estás contando? Y yo me quedé también pensando, yo lo estoy contando. Y yo, ¿cómo así? Y entonces me dice una amiga que llega y se da cuenta y me dice, no, 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 no. Es que Isamar te está hablando es de la loza, de los platos, el vaso, que esos son los chismes acá, que los chismes se están enjuagando, los platos. Y ella por chisme pues entendía, sí, bueno, aquí también se entiende así, de hacer comentarios y demás, pero también utilizamos esa palabra pues para referirnos a la loza. Entonces, ambas quedamos así como pensativas y ambas hablamos español. Ahora imagínate tú, un país diferente, cultura diferente. ¿Qué sucede? Conozco una profe que es de Brasil y hablando con ella nos hemos dado cuenta que a pesar de que es un país de Sudamérica, también hay muchas diferencias marcadísimas, no solamente en lenguaje, porque a veces nosotros decimos cosas y uno asume que tu interlocutor te está entendiendo y no, no te está entendiendo. Por ejemplo, nosotros decíamos, no, Daniel, ahora que vengan las vacas, ¿cierto? Vamos a hacer planes y ella me quedó así mirando, ¿la qué? Las vacas. ¿Cuáles vacas? Tú compraste una finca y yo no tengo finca. Yo las vacaciones. Uno aquí a veces lanza esa expresión y habla, ¿no? Pues las vacas, las vacas, las vacas. Entonces, nada, ella quedó totalmente por fuera, así como ella nos ha dicho cosas y nosotros quedamos sin entender, así como por ejemplo el contexto social de que me dice que ella se da cuenta que aquí, puntualmente en Colombia, pues los hogares aún conservan cierta tradición de que el hijo termine el colegio y se impulsa para que vaya a la universidad, esto y que normalmente lo que surge es que el hijo salga graduado de la casa. Ellas nos dicen que en Brasil no es así, que en Brasil a los que son mayores de edad se van y punto. O sea, y es lo normal y está bien. Y yo decía, caramba, pero no, no digo que aquí no pase, simplemente que no es como que lo habitual. Entonces, el tema cultural es muy grande, demasiado grande y cualquier empresa que lo obvie, que lo ignore, está condenada al fracaso. Tenemos también lo que es la negociación paciente y aquí de ejemplo tenemos lo que es la cultura japonesa. Ellos son de pronto de negociaciones que son largas, graduales, ellos no corren. Entonces aquí es fundamental la paciencia y el respeto y la toma de decisiones apresuradas. Ellos no lo ven bien, prefieren cancelar el negocio. Un ejemplo en esto es Toyota. Toyota es un experto en el arte de negociación paciente y gracias a esto ha construido relaciones de largo plazo con sus proveedores y socios. Dentro de todo esto, de la cultura,
también tenemos algo que se llama comunicación indirecta. Y es que hay culturas donde la comunicación es indirecta. Ese no es el caso de nuestra sociedad, pero hay culturas en las que sí, como las asiáticas, que ellos utilizan muchas metáforas, que es una lectura sutil sobre las conversaciones comunes y la comunicación no siempre es de forma explícita y se espera que las personas puedan leer entre líneas. Por ejemplo, tenemos a Sony. Sony lanzó eh, sus televisores que son muy conocidos, que son los Bravia. Los Bravia gozan, digamos, de un renombre en torno a calidad, la imagen, y es verdad, la imagen es espectacular, o sea, es una cosa, y si uno mira los precios, los Bravia están por encima del televisor promedio. Y resulta que en su campaña de marketing ellos utilizaron una comunicación indirecta. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lanzaron un comercial titulado Balls, que se volvió muy famoso y es el que está en la foto. Eso fue lo que salió en el comentario. Pelotas rebotando por todo San Francisco. No sale ni una palabra, no sale un guión, no sale nada. Solamente pelotas rebotando. ¿Cuál fue la intención de este comercial? Que aunque el comercial no te hablaba de características técnicas del televisor, no te decía, no, el televisor tiene realidad aumentada, el televisor es Full HD, no te hablaba nada de eso, ni de la tecnología que tenía, nada. Ellos se enfocaron en atraer la atención visual del consumidor, en que tú viendo esas peloticas de colores muy llamativos, tú te concentraras en los colores, en eso, en ver la calidad de la imagen. Y efectivamente así fue. La gente se concentró viendo la pelotica rebotar, la pelotica fucsia, la pelotica roja, la pelotica azul. Y fue una estrategia que, digamos, dio fruto. Los Bravia se posicionaron gracias a este comercial, que es una comunicación totalmente indirecta. Entonces, hay sociedades en las que esto funciona. Entonces, tenemos por otro lado lo que son desafíos y errores comunes. Y es que, como hemos dicho, este tema cultural es muy complejo. Y es por eso que hay que, digamos, no apresurarse, tomarse las cosas con calma y analizar todos los posibles escenarios y sobre todo asesorarse. Desafíos que se nos pueden presentar y errores comunes. Por un lado, tenemos malos entendidos a nivel cultural. Y este es uno de los desafíos más evidentes. Esto puede ocurrir cuando una empresa interpreta erróneamente el comportamiento o las señales de negocios de una cultura extranjera. Ejemplo, un apretón de mano fuerte en una cultura occidental como la nuestra. Discúlpame un momento. Disculpa, que me están solicitando unos trabajitos por otro lado. Bueno, listo. Entonces hablábamos
de que en nuestra cultura que te den un apretón de manos se puede ver bien. Incluso ustedes los hombres lo hacen. A veces lo hacen con la intención de medir fuerzas, no sé. Es también un tema, un comportamiento social. Pero en una cultura oriental no va a ser bien visto. Es más, ellos pueden valorar más un apretón de mano suave porque lo van a asociar como que tú respetas a la otra persona. Y aquí también influye hasta el género, porque culturas como la asiática, a ellos no les gusta negociar con mujeres. O sea, si por ejemplo de tu empresa va alguien a entablar una negociación con estos países, y bueno, y me parece como hasta complejo, pero siendo yo mujer, pero es la realidad. Ellos no son muy, no ven con buenos ojos que sea la mujer la que esté en ese rol y con la que tengan que negociar. Entonces, eh, he ahí el detalle. Entonces, es bueno aprender, digamos, a distinguir estos detalles para así no incurrir en errores. Dame un momentico, estoy mandando un correo, ya vuelvo. Listo, ya volví. Qué pena contigo, Nix. Pero bueno, a veces ajá, la gente se aprecia. Listo. Entonces, eso por un lado en lo que serían los malos entendidos. También tendríamos que hablar de lo que son los estereotipos y lo que son los prejuicios. Estos pueden generar obstáculos en la toma de decisiones y en la forma en la que te relacionas con las otras personas. Por ejemplo, suponer que todos los miembros de una cultura actúan de la misma manera o tienen las mismas creencias puede también llevar a decisiones comerciales erróneas. Voy a colocar de ejemplo mi propia región. Aquí a los que son costeños, pues siempre está el decir de que el costeño es muy chabacán o de que el costeño es flojo. Incluso las novelas, cuando tienen costeños, la forma de hablar es un poco exagerada. Las expresiones son exageradas. Y de pronto el que no estaba acá asume que todos son lo mismo. Y es cierto, eso puede generar malos entendidos y viceversa. Así también sucede al interior del país.
al interior del país, acá en la costa, también tienen, digamos, sus creencias de que no, que los que están en el interior del país son personas de pronto muy frías, por decirlo de algún modo, o son personas que no les gusta socializar. Y no es cierto en su totalidad. Entonces esto a veces se vuelve un obstáculo porque ya tú llevas prejuicios que afectan tu comportamiento y no permite de pronto que te puedas abrir a conocer esa otra forma de ser, esa cultura y, ¿por qué no?, hasta generar nuevos vínculos. Y este es un panorama que pasa bastante, bastante. Como persona que está cuando me dicen, ¿tú eres costeña? Y yo, sí, soy costeña. No, pero no parece, porque ya tienen un estereotipo, digamos, de lo que es la persona que está en esa zona, en ese país o esa región. Y no, no necesariamente eso es una camisa de fuerza, pero sí puede ser un problema dentro de estas negociaciones. O sea, hay que quitarse los prejuicios y abrirse a conocer estas culturas. Por otro lado, tenemos lo que es la falta de adaptación. Este error también es muy común y es muy peligroso para las empresas, el no poderse adaptar a estas preferencias, no considerar las diferencias culturales. Por ejemplo, un producto que se vende de forma exitosa en un mercado occidental puede no tener el mismo éxito en un mercado asiático. Y es que volvemos al plano cultural. No puedes ignorar las preferencias. Veamos algo muy puntual que está pasando. Ahorita está muy de tendencia el tema de la vida fitness, la vida saludable, y la gente yendo a los gimnasios, CrossFit y toda esta cuestión. Resulta que, bueno, hay marcas que ya todos conocemos, ¿cierto? Que se dedican eh, a comercializar ropa deportiva. Y entonces, de estas marcas, digamos, conocidas, tenemos a la marca Nike. ¿Qué pasa con Nike? Y es que sus prendas son como estandarizadas, ¿cierto? Lo que son sudaderas, licras y toda esta cuestión. No podemos decir que las prendas de ellos fueron realizadas pensando en el latino, porque no es así. Pero se dieron cuenta que no podían seguir haciendo eso. Ellos hasta cierto punto tratan de homogenizar los gustos de sus clientes, pero se dieron cuenta que había un mercado que estaban perdiendo. Y ese mercado está al opuesto de nosotros, totalmente, que es por allá también, por allá por Medio Oriente. Que se dieron cuenta que, por ejemplo, estas culturas ahora, como los musulmanes y demás, estas mujeres que andan con el hijab, si no estoy mal, que es el velo este que se colocan, pues son mujeres que también hacen deporte, pero para ellas no existían prendas que se adaptaran a su cultura. Y Nike se dio cuenta y no lo desaprovechó. Y entonces ahora diseñó para esa cultura, entonces diseñó un hijab deportivo, antitranspirante, no sé qué, mejor dicho, y también les diseñó ropa para entrenar. Ellos se colocan como una truza, por decirlo así, y un suéter ancho arriba y demás. Y lo digo porque los he visto y yo dije, caramba, vea, qué chévere. Incluso les hice un vestido de baño. Entonces, eso es adaptación cultural. Darse cuenta que es totalmente diferente a lo que tú tienes y hacer que tu producto se adapte a esa cultura. Porque decir que va a pasar lo contrario, que la cultura se va a adaptar al producto, eso es casi que misión imposible. Por otro lado, tenemos la falta de capacitación intercultural. Y es que si tú no tienes un equipo preparado, competente en estos temas, pues también va a cometer demasiados errores. El tema cultural implica que no solamente la persona sea consciente, sino que lo haya estudiado, que tenga formación. Un equipo de venta sin capacitación intercultural puede no reconocer las señales de un cliente extranjero que indique que está de acuerdo o en desacuerdo con un producto. Y esto también puede significar una pérdida total para la empresa o una pérdida del negocio. Y tenemos también lo que es la comunicación
deficiente. ¿Qué pasa con la comunicación deficiente? Y es que la comunicación inadecuada debido a diferentes culturas puede también causar conflictos y malos entendidos de los negocios internacionales. La diferencia en lo que son los estilos de comunicación puede también llevar a problemas de colaboración. Dame un momento. Ya volví, Nixon, te pido mil disculpas, pero es que me están pidiendo información de la universidad. Bueno, listo. Entonces hablamos de que la comunicación deficiente también te puede generar problemas. En algunas culturas se valora la comunicación indirecta y se espera que las palabras no se tomen de forma literal, mientras que en otras sí, la comunicación es más directa y se espera que se hable de manera franca. La falta de alineación de estilos de comunicación también puede generar desacuerdo. Reconocer estos desafíos puede evitar errores comunes y también es esencial para el éxito en los negocios internacionales. Las empresas que invierten en la comprensión de todas estas diferencias culturales y en la capacitación de sus equipos para que la gestión sea más eficiente, obviamente aumentan sus probabilidades de establecer relaciones sólidas y así alcanzar el éxito en el mercado global. Entonces, para cerrar, para que no se me olvide tener presente, te voy a mostrar lo que te dije de las dimensiones de Hofstede. Entonces, déjame y te comparto pantalla. ¿Puedes visualizar mi pantalla? Sí, señora, una gráfica de barras. Ajá. Bueno, ¿te acuerdas de las dimensiones que te estaba explicando, cierto? Bueno, resulta que esta medición ya existe, o sea, tú no te la tienes que inventar. Aquí te coloqué Colombia, por ejemplo, para que veas cómo estamos y qué significa estos números en cada decisión. Entonces, por ejemplo, poder distancia. Ah, en poder distancia nosotros tenemos un 29 de 100. Esta dimensión se refiere al hecho de que no todos los individuos de las sociedades son iguales, sino que expresa la actitud de la cultura hacia estas desigualdades entre nosotros. La distancia de poder se define como el grado en que los miembros menos poderosos de las instituciones y organizaciones dentro de un país esperan que acepten, digamos, esta cultura o este poder distribuido. ¿Sí?
¿Me escucha, profe? Entonces, tenemos también la comparación de los países. Si tú deseas, por ejemplo, yo quiero analizar, bueno, aquí está el caso de Colombia y él te da una puntuación general y te habla de lo que significa cada una. El individualismo en Colombia habla sobre la cuestión del poder. Colombia se encuentra entre las culturas más colectivistas del mundo, extrañamente. Dado que los colombianos son personas altamente colectivistas, pertenecen a un grupo interno, alinearse a esos principios, etcétera. Pero si tú dices, bueno, ¿cómo está Colombia versus, no sé, qué país quisieras ver? Podría ser Argentina, que es de la misma región. Argentina. Vamos a ver cómo estamos. Mira, realmente hay cositas que compartimos, pero por ejemplo, la orientación a largo plazo de ellos y nuestra es muy diferente. Del resto, más o menos. Bueno, de pronto porque son países latinos, ¿cierto? Pero por ejemplo, Alemania. Germany, está esto en inglés. Alemania es la azul. Bueno, Alemania es más individualista, por ejemplo. Y está menos a la evitación de la incertidumbre a comparación de Argentina. Y son menos indulgentes. Entonces, esta es una herramienta que es muy, muy práctica en caso de que tú necesites de pronto hacer un análisis cultural. Y el cómo hago ese análisis cultural. Puedes usar esto. Te voy a compartir el link para que te quede en el chat por si de pronto llegas a necesitarlo, ya sepas cómo conseguirlo. Ahí está. Herramienta de comparación de Hopstitch. Nixon, no sé si tienes alguna pregunta, inquietud. No, profe, lo de distancia, lo último tiene que ver relación también con lo de las, más o menos como los estratificación social o no, o eso no tiene nada que ver. Sí, sí, porque cuando hablamos de poder es esto, poder adquisitivo. Entonces sí, sí tendría que ver con la estratificación. Entonces decimos que posiblemente tiene como más posibilidad en Colombia o en Argentina, como lo podemos ver, de negociar una gran empresa a una pequeña empresa o mediana empresa. Sí, puede ser. Claro que eso también depende del segmento, del tipo de producto. O sea, entran otras variables a contemplar, pero sí, sí podría ser realmente. El tú saber qué tan concentrado está el poder te ayuda a ver qué tanto poder adquisitivo tiene la gente, por ejemplo. Entonces, sí, sí sería un buen análisis. No, profe, listo, ya con esto me queda más claro para hacer el mapa mental de las dimensiones, que es el que me faltaba hacer. Perfecto. Ya con esto me queda muy claro y pues me imagino que con estas dimensiones uno puede hasta hacer una matriz para verificar un producto o una empresa Sí, con... Se puede crear la matriz. sí, sí se puede, claro. Porque es numérico, puedes armar una matriz y puedes establecer observaciones, ponderaciones, o sea, puedes hacer muchas cosas. Sí se puede, y más que la información ya existe. No te toca de pronto matarte buscando, no, ahí está. Listo, profe, me Bueno, queda bastante clara ya la información. Muchas gracias. no, gracias a ti por conectarte, Nixon. Que tengas un excelente fin de semana. Y nos estaremos viendo en otra próxima conexión. A ti igualmente, profe, muchas gracias. Chao.